¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde una película que parece perfecta en pantalla? Pulp Fiction no es solo diálogos ingeniosos, bailes inolvidables y violencia estilizada. Es creatividad extrema, misterio, improvisación y un mundo lleno de detalles que nunca imaginaste. Prepárate, porque voy a revelarte todo lo que nunca viste detrás de cada escena. Número 15. Empezamos fuerte porque esto es de traca. Pulp Fiction, que es básicamente la historia de dos mafiosos que hablan de hamburguesas, drogas y bailes raros, ganó la Palma de Oro en Cannes en 1994. Sí, habéis oído bien. Un festival serio, de esos donde se premia el cine de verdad, le dio el máximo galardón a una película donde la gente se mata mientras discute sobre un masajito en los pies. La reacción del público fue para enmarcar. Unos abucheaban, otros aplaudían de pie, y el propio Tarantino tuvo que aguantar un momento de tensión máxima mientras subía a recoger el premio. Pero ojo, esto fue su pasaporte a la fama internacional. De repente, todo el mundo quería ver a Tarantino, y Miramax pasó a ser un gigante del cine independiente. Y aquí viene el dato que flipas. Con un presupuesto de apenas $8 millones, la película recaudó más de 200 millones en todo el mundo. Vamos, que lo que parecía un proyecto arriesgado se convirtió en un auténtico bombazo económico y cultural. Número 14. Si nunca te habías fijado, ahora vas a empezar a mirar la película con otros ojos. Tarantino tiene una extraña fijación con los pies, y no se esconde. En Pulp Fiction, Mia Wallace, que es Uma Thurman en su versión más icónica, camina descalza en Jack Rabbit Slims y más tarde, cuando está en el sofá tras la sobredosis de heroína, la cámara se detiene en sus pies. Sí, los pies tienen protagonismo propio. Pero la cosa no queda ahí. Fabienne, la novia de Butch, también aparece en una escena donde sus pies se muestran de manera deliberada, y los diálogos, que ya son legendarios, también lo reflejan. La famosa charla sobre masajes de pies entre Jules y Vincent es un guiño clarísimo. Es como si Tarantino nos estuviera diciendo, fijaos bien, los pies también importan. Y oye, una vez que te das cuenta, no puedes dejar de verlos en cada escena que involucra a una mujer en la película. Número 13. Ahora vamos con una de las escenas que todo el mundo recuerda y que, paradójicamente, casi nadie sabe cómo se creó. La muerte de Marvin. Ese momento en el coche donde Vincent dispara accidentalmente fue casi toda improvisación. Samuel L. Jackson y John Travolta simplemente estaban jugando con los diálogos mientras la cámara rodaba, sin ceñirse al guión exacto, dejando que la naturalidad marcara el ritmo de la conversación. El resultado es increíble. La mezcla de terror y humor negro surge de forma espontánea, casi visceral. En cuestión de segundos, la charla relajada se convierte en un desastre sangriento y la reacción de los personajes, entre el shock, la incredulidad y la urgencia por solucionar el problema, se siente completamente auténtica. Tarantino entendía que la sorpresa no solo debía afectar al espectador, sino también a los propios actores, y esa energía impredecible es la que termina traspasando la pantalla. Además, la forma en que está filmada la escena potencia esa sensación de caos real. No hay música que prepare al espectador ni un gran aviso de lo que está por ocurrir. Todo sucede de golpe, rompiendo la calma con una violencia tan absurda como impactante. Ese contraste es una de las marcas más reconocibles del director. Hacernos reír y estremecernos casi al mismo tiempo. Y es que mientras el coche va dando baches y los actores reaccionan, se crea una escena que ahora es referencia obligada dentro del cine moderno y del propio estilo tarantiniano. No solo redefine cómo puede funcionar el humor dentro de una situación brutal, sino que también demuestra la importancia del timing y la química entre intérpretes. Es, en definitiva, una pequeña lección de cine. Número 12. Hablemos de Winston el Lobo, uno de esos personajes que aparece y te deja con la boca abierta. Elegante, eficiente, calmado y sobre todo
un tipo que limpia un desastre que parece imposible. La locura es que Harvey Keitel rodó todas sus escenas en apenas 2 días. Sí, 2 días para crear uno de los personajes más memorables de la película. Esto fue posible porque Keitel tenía otros compromisos y la producción tuvo que organizarse al milímetro. Pero el resultado es brutal. Parece que su personaje estuviera en la película desde siempre, cuando en realidad apenas estuvo frente a la cámara un par de jornadas. Un ejemplo de cómo una interpretación breve puede quedarse grabada para siempre si se hace con talento y precisión. Número 11. Imagina esto. Bruce Willis, uno de los actores más grandes del momento, con una carrera de blockbuster detrás, aceptar un papel en Pulp Fiction por menos dinero de lo que acostumbraba. Sí, porque la película era independiente, con un presupuesto ajustado, y no podía pagarle su salario habitual. Pero a Willis le apetecía hacer algo distinto, un papel más humano, más dramático, menos explosiones y más corazón. Interpretar a Butch, el boxeador con un código de honor propio, fue un riesgo, sí, pero le permitió mostrar otra faceta de su talento, y además ayudó a que la película pudiera distribuir mejor el presupuesto de $8 millones. O sea que su decisión no solo fue buena para su carrera, sino que salvó la economía del rodaje y permitió que otras escenas tuvieran calidad y detalle. Número 10. Ahora vamos con algo que sigue dejando a la gente boquiabierta, la famosa sobredosis de Mia Wallace. Esa escena donde ella se desploma después de inhalar heroína parecía peligrosa, pero aquí viene el truco, la inyección de adrenalina nunca fue hacia ella. Todo se rodó al revés y luego se invirtió en la edición. El efecto es impresionante, parece que Vincent le pincha directamente en el corazón, generando tensión máxima y un escalofrío real, pero sin poner en riesgo a Uma Thurman. Este detalle demuestra cómo el cine puede crear realismo extremo con trucos simples pero geniales, algo que Tarantino domina como nadie. Número 9. Ahora vamos con un clásico, el baile de John Travolta con Uma Thurman en Jack Rabbit Slims. Esa escena que todo el mundo recuerda y que ha sido parodiada 1000 veces no estaba coreografiada al detalle. Tarantino le dijo básicamente, baila como en Saturday Night Fever, pero como si estuvieras drogado y no quisieras parecer guay. Travolta mezcló pasos clásicos como The Swim o The Monkey, con movimientos inventados en el momento, y el resultado es un baile único, raro y absolutamente memorable. Ese toque de improvisación y personalidad convirtió la escena en un ícono del cine, y todavía hoy nos hace sonreír o mirar con admiración cómo un simple movimiento puede ser tan icónico. Número 8. Otro detalle que pocos saben, la famosa cartera con el bordado Bad Motherfucker no era un prop de cine, era de Tarantino. Sí, el propio director la prestó para que Samuel L. Jackson pudiera usarla en la película. Ese pequeño objeto no solo es un guiño divertido, sino que también refuerza la transformación de Jules, de asesino frío a hombre que empieza a reflexionar sobre la vida y la moralidad. Después del estreno, la cartera se convirtió en un objeto de culto. Se hicieron réplicas por todo el mundo, pero la original sigue siendo de Tarantino, un detalle personal que muestra cómo el director cuida cada pequeño elemento de su universo cinematográfico. Número 7. Si algo caracteriza a Pulp Fiction, además de sus escenas icónicas y diálogos absurdos, es su lenguaje sin filtros. La palabra mierda se repite nada menos que 265 veces a lo largo de la película. Sí, has leído bien, casi 3 veces por minuto. Y no es solo para provocar o llamar la atención. Tarantino quería que sus personajes hablaran como personas reales, con rabia, sarcasmo, humor y pasión, sin pulir ni disfrazar sus expresiones. Cada palabrota funciona como un pincel que dibuja la personalidad de los personajes. Jules y Vincent no son villanos sacados de una revista, son personas con códigos, con nervios a flor de piel, capaces de filosofar sobre hamburguesas o debatir sobre masajes de pies mientras esperan para asesinar a alguien. El exceso de lenguaje también marca el ritmo de la película, da tensión a ciertas escenas y provoca risa en momentos donde lo absurdo se mezcla con lo serio.
Es uno de esos recursos que parecen exagerados, pero que en realidad hacen que todo sea más creíble, que los diálogos permanezcan grabados en nuestra memoria y que cada línea tenga un impacto que dura décadas. Es curioso pensar que en lugar de limitar la creatividad, ese abuso de palabras se convirtió en un sello de identidad. Cada mierda y cada exclamación, dicho con el tono justo, contribuye a que la película tenga su propio pulso, un ritmo narrativo que pocos guiones logran alcanzar y que incluso hoy sigue inspirando imitaciones, referencias y parodias en la cultura pop. Número 6. Ahora cambiamos de tema y hablamos de dinero, porque la historia de Pulp Fiction también es una lección de economía cinematográfica. La película se hizo con un presupuesto de solo $8 millones, una cifra ridícula si pensamos en lo que costaría hoy una producción con ese nivel de elenco y detalles. Pero la magia está en cómo se gastó. 5 millones fueron solo para los actores, mientras que los 3 millones restantes tenían que cubrir absolutamente todo lo demás: producción, vestuario, equipos, decorados, postproducción, incluso el icónico set de Jack Rabbit Slims. Lo impresionante es que con ese presupuesto tan limitado se logró un resultado que nadie podía imaginar. Una película que recaudó más de $200 millones en todo el mundo y que se convirtió en un referente absoluto del cine moderno. Este es un ejemplo perfecto de cómo la creatividad, la planificación y el talento humano pueden superar cualquier limitación económica. Cada plano, cada diálogo, cada movimiento en pantalla demuestra que no hace falta un presupuesto millonario para cambiar la historia del cine. Basta con visión, ingenio y determinación. Número 5. Antes de que Samuel L. Jackson se convirtiera en el inolvidable Jules Winfield, otro actor llamado Paul Calderón estaba en la pole position para el papel. Cuando Jackson se enteró, se enfadó muchísimo, pero lejos de rendirse, tomó una decisión que cambiaría su carrera. Voló de nuevo a Los Ángeles por su cuenta para una segunda audición. Ahí, con una intensidad y presencia arrolladoras, convenció a Tarantino y a los productores. El resultado no fue solo conseguir el papel. Jackson le dio al personaje una profundidad moral, un carisma único y una voz inconfundible. Su actuación le valió una nominación al Oscar y convirtió a Jules en uno de los personajes más icónicos del cine. Sin ese segundo intento, es muy probable que la película no hubiera tenido la misma fuerza ni la misma capacidad de impactar al público. Número 4. Y llegamos al misterio más famoso de Pulp Fiction, el maletín dorado. Ese objeto brilla, genera tensión, provoca deseo, pero nunca llegamos a saber qué contiene. Algunos aseguran que es el alma de Marcellus Wallace, otros creen que son lingotes de oro. Hay quienes dicen que es solo un recurso narrativo para mover la historia. Tarantino y Roger Avary lo dejaron completamente abierto a la imaginación del espectador y eso ha dado lugar a debates, teorías y discusiones que continúan más de 30 años después. Ese misterio, ese brillo que nunca se explica, es parte de la magia de la película. Hace que el maletín sea más que un simple objeto, se convierte en un símbolo, en un imán de curiosidad y en un recordatorio de que no todo necesita explicación para ser memorable. Número 3. Un dato que cambia por completo cómo vemos la película. La historia no sigue un orden cronológico tradicional. Tarantino rompe la línea temporal y la reorganiza como si fuera un rompecabezas. Comienza con el atraco en el diner, después nos lleva a la misión del misterioso maletín, más tarde al inolvidable baile de Mia y Vincent, luego a la tensa huida de Butch y finalmente regresa al mismo diner para cerrar el círculo narrativo. No es un capricho estilístico, sino una decisión calculada que obliga al espectador a participar activamente, conectando las piezas en su propia mente. Esta estructura permite que veamos la evolución de los personajes de una forma mucho más poderosa y poco convencional. Al alterar el orden de los acontecimientos, Tarantino juega con nuestras expectativas y redefine el peso emocional de cada escena. La transformación moral de Jules, por ejemplo, solo tiene verdadero impacto cuando la presenciamos después de haber sido testigos de la violencia que domina su mundo. Sus palabras en el restaurante no son solo un discurso, se sienten como la conclusión espiritual de todo lo ocurrido. Además, este montaje genera una curiosa sensación de destino, como si las historias estuvieran entrelazadas por una fuerza invisible.
Personajes que parecen secundarios terminan siendo fundamentales, y situaciones aparentemente aisladas adquieren un nuevo significado cuando se observan desde otra parte de la línea temporal. Incluso hay momentos en los que el espectador sabe más que los propios personajes, lo que añade una tensión silenciosa a la narrativa. Número 2. Si decides ver Pulp Fiction de nuevo, te darás cuenta de algo que quizá pasó desapercibido la primera vez. Nada de logos de estudio, nada de música épica de introducción, ni siquiera un arranque con créditos que digan producción de Hollywood. Lo primero que ves es una pantalla negra y la definición de Pulp. Y sí, ese detalle puede parecer mínimo, pero es un golpe de autoridad de Tarantino. Desde el primer segundo nos está diciendo que esto no va a ser cine convencional. Con esa simple pantalla negra y ese texto blanco, Tarantino nos da una pista de su mundo. Olvidad lo que creéis que sabéis de las reglas del cine. Aquí mando yo. Nos prepara para entrar en un universo donde los diálogos son tan importantes como la acción, donde cada conversación tiene ritmo, intención y humor, y donde los detalles pequeños, aparentemente irrelevantes, son los que hacen que cada escena sea inolvidable. Esa definición inicial no es solo una curiosidad visual, nos sitúa de lleno en el mundo de las novelas pop, esos libros sensacionalistas y violentos que inspiraron al director. Historias exageradas, retorcidas, con personajes que parecen salidos de un cómic, y un tono que combina lo absurdo con lo dramático. Todo esto en apenas unos segundos nos pone en la piel de Tarantino y nos dice, prepárate, porque lo que viene es imprevisible. Número 1. Ahora viene algo realmente curioso. El guión de Pulp Fiction no se gestó en Los Ángeles ni en ningún despacho de Hollywood. No, Tarantino se mudó a Ámsterdam tras el éxito de Reservoir Dogs. Quería escapar de la presión mediática y de la expectativa constante, y al mismo tiempo encontrar inspiración en la vida real. Y vaya que la encontró. Caminaba por las calles adoquinadas, se sentaba en cafés, fumaba, tomaba notas y simplemente observaba cómo la gente vivía, se movía y hablaba. Cada pequeña diferencia cultural le servía de chispa para crear diálogos que luego aparecerían en la película. Cuando escuchamos a Vincent y Jules hablar sobre hamburguesas, sobre la ausencia de propinas en Europa o sobre cómo llaman a las cosas en otros países, no son frases inventadas al azar, son experiencias reales de Tarantino. Ese ojo curioso, esa capacidad de transformar la vida cotidiana en material cinematográfico, hace que los personajes se sientan auténticos. Cada detalle, cada referencia cultural parece casual, pero está cuidadosamente seleccionado para dar sensación de realidad y frescura. Por eso, aunque hoy nos parezcan triviales, en los años 90 eran ideas novedosas que ayudaban a definir un tono único, irrepetible y muy europeo dentro de un filme estadounidense. Y un plus. Amigo, por supuesto, no podemos olvidar uno de los lugares más icónicos de la película, el restaurante Jack Rabbit Slim's. Ese diner de los años 50 con Elvis, Marilyn y coches antiguos. Seguro que pensaste que existía de verdad en algún rincón de Los Ángeles, pero no. Todo se construyó desde cero en un set en Culver City. Tarantino quería que pareciera un sueño pop, un lugar donde lo real se mezclara con lo absurdo, y para lograrlo cuidaron cada detalle. La pista de baile, los disfraces de los camareros, los coches de película, la decoración de cada mesa, cada elemento tenía un propósito estético y narrativo. A pesar de ser un set modesto en términos de presupuesto, la creatividad fue enorme. Y el resultado fue tan espectacular que inspiró réplicas en el mundo real después del estreno. Los fans querían tocarlo, visitarlo y revivir ese universo pop que parecía imposible fuera de la pantalla. Jack Rabbit Slim's no era solo un escenario, era un personaje más, un mundo dentro del mundo que demostraba que la imaginación y la atención al detalle pueden superar cualquier limitación económica. Y así es como Pulp Fiction se convirtió en un clásico absoluto, desde sus diálogos extremos y maletines misteriosos hasta bailes improvisados y presupuestos ridículos, cada detalle refleja la genialidad de Tarantino. Es una película que rompe reglas, juega con el tiempo y deja huella en cada escena. Si te ha flipado descubrir todos estos secretos y curiosidades, no olvides suscribirte al canal para más datos brutales, historias curiosas y todo lo que hace del cine algo inolvidable.